La OPEP Plus anuncia que reducirá la producción de petróleo. El precio del barril se elevó esta semana más del 5%. ¿Qué consecuencias tendrá esto en la economía global y cómo afectará en nuestros bolsillos? Lo analizamos. Y lo analizamos con el profesor Luis Pacheco, del Centro de Estudios Energéticos de la Universidad Rice. Profesor Luis, bienvenido. ¿Cómo le va? Bienvenido. Bien, buenos días, buenas tardes. Estamos hablando, profesor, de un recorte diario de 1,66 millones de barriles que comenzará el próximo mes, en mayo. Lo primero, para ver las causas, porque esta reducción que al parecer fue sorpresiva para muchos. Sí, la verdad es que fue que sorprendió al mercado y claro, podemos entenderlo de varias maneras. Creo que la más importante es que la OPEP está, vamos a llamarlo así, flexionando sus músculos y diciéndole al mercado que está dispuesta a soportar o a mantener un precio base del petróleo. Eso por una parte. La segunda parte es porque es una eh, respuesta, si se quiere, a que el precio venía bajando, que en teoría los Estados Unidos iba a empezar a comprar para su reserva estratégica petróleo a esos precios bajos y decidió no hacerlo, lo cual no le quitó sustentación al precio del mercado. Y lo otro es que está confiando en que la recuperación de la economía en China le permita sustentar esos precios. Pero por otro lado, también tenemos que ver que eso es una cifra engañosa, porque la OPEP impone esos recortes sobre una producción que en verdad no está haciendo. Es decir, la mayoría de los países o muchos de los países de la OPEP están sobrecumpliendo con la cuota, quiere decir, están produciendo por debajo de lo que deben estar produciendo. O sea que el recorte efectivo, si se termina dando, va a ser como la mitad de eso, va a ser como unos 800 o 900 mil barriles. A pesar de que fuera la mitad, profesor, lo cierto es que el anuncio, por supuesto, estremeció un poquito el mercado, porque teníamos un crudo Brent más o menos de $73 cuando pasó todo, la caída del Silicon Valley Bank, y ahora hoy lo estaba mirando, estaba en $81, y las perspectivas es que siga subiendo para final de año, ¿no? Bueno, sí, hay algunos analistas que piensan que pudiera estar rozando los 100, que eso siempre ha estado desde el principio en las cartas, asumiendo que la economía, sobre todo la de China, se iba a recobrar y eso iba a alar la demanda de petróleo. Y eso todavía está en las cartas, pero al mismo tiempo está en las cartas de la recesión económica. O sea, tenemos ese balance que la OPEP trata de hacer o el mercado petrolero trata de hacer entre el temor de que haya una restricción en la demanda debido a una recesión potencial y el otro de que tiene que estar preparado para suplir el mercado. Esas dos tensiones en este momento la OPEP ha decidido de que prefiere mantener el precio, de que no va a haber una recesión económica a la vista y que prefiere entonces recortar. Pero por otro lado, si tú te das cuenta, y lo apuntaste muy bien, hubo un golpe inicial, pero la dinámica de ese crecimiento paró. Ahorita está el precio estable, lo que quiere decir que el mercado absorbió eso por ahora y no pareciera haber un rally hacia arriba sostenible. Claro, profesor, dos cosas. ¿Este recorte que anunció la OPEP es necesario para mantener la estabilidad en el mercado o también puede ser un juego geopolítico, un mensaje geopolítico, como han dicho algunos analistas? Bueno, siempre lo es, Eric, siempre lo Ujú. es. El petróleo siempre tiene un mensaje geopolítico y sobre todo porque tienes la OPEP Plus, la OPEP Plus tiene Claro. a los rusos. Entonces es un juego geopolítico también que tiene que ver con la situación en Europa y la guerra en Ucrania y la reciente, vamos a decir, acercamiento entre los iraníes y los sauditas y están los chinos de por medio. Es obvio para mí
que el juego geopolítico del petróleo, que antes se movía en lo que podíamos llamar la cuenca atlántica, dígase Europa y Norteamérica, hoy en día se ha movido más hacia el oriente, y que lo que está jugando ahí es no solamente el interés de la OPEP y sobre todo de los saudis de mantener el piso del petróleo, sino que también tratan de tener un movimiento geopolítico. Pero por otro lado, y no se nos olvide de esto, también hay un intento de mantener el precio alto porque aunque la política mundial en teoría es contra los combustibles fósiles, la verdad es que la demanda de los combustibles fósiles se predice que va a seguir subiendo. Y si tú Mm. no haces las inversiones necesarias para eso, entonces vamos a tener un shock de supply o de suministro hacia adelante. Entonces tú tienes esa variable que ver que es más de mediano plazo que simplemente el precio de la gasolina en la bomba en estos momentos. Profesor, hemos hablado de las causas de por qué esta decisión de la OPEP y las necesidades o no de hacerlo. Ahora me gustaría las consecuencias, porque yo usted lo veo, hay que decirlo, optimista diciendo, mire, los precios se han estabilizado, realmente no han seguido subiendo, pero hay mucho temor también por lo que pueda generar esto en los precios, en la inflación, que es lo que ha venido causando problema no solamente en Estados Unidos. Otra vez, o sea, déjame quizás matizar. No es que yo sea optimista, estoy haciendo una descripción del mercado. El optimismo o pesimismo depende de lo que cada quien espera y cada quien lea. Y entonces yo siento que el consumidor final, el de la gasolina o el que genera Ujú. electricidad vía gas o combustible, obviamente en la medida que el precio del petróleo suba, tiene un efecto, pero eso tiene que ver con el tema general de si la economía tiene un dinamismo hacia arriba o hacia abajo. Porque al mismo tiempo tienes inflación. ¿Qué quiere decir eso? Que el precio que reciben los productores de petróleo en dólares por su petróleo hoy compra menos. Entonces esa es otra variable que tienes que entrar en eso. Eh, si la economía se mantiene con el dinamismo que tiene ahora, no debería haber un problema muy grande por el precio de la energía a esos precios, a $80. Ahora, si subiera a 100 a final de año, que en este momento es una posibilidad remota, pero posibilidad al fin, entonces sí tendría un efecto. Pero yo te diría que hoy en el corto plazo no tiene ese efecto porque el precio no está subiendo consistentemente. Entonces ni le pregunto por las tasas de interés, porque hay que recordar que las tasas de interés fueron subidas precisamente para tratar de bajar la inflación aquí en los Estados Unidos y que eso derivó, pues, por ejemplo, en la crisis del Silicon Valley Bank. Profesor, antes de terminar, ¿cuáles serían los países más golpeados con este anuncio, como lo decíamos, casi inesperado de la OPEP? Bueno, como siempre van a ser los países más pobres, que son los Mm. que son price takers, de eso no hay duda. Las economías desarrolladas tienen la capacidad de absorber eso. Claro, eso no es un consuelo para el que vaya a a la estación de servicio en Miami y le sube el precio del petróleo 30 centavos, si es que ese fuese el caso. Pero en líneas generales, la pregunta que tú me haces es a los países obviamente más pobres. Pues profesor, vamos a estar muy atentos entonces al precio del petróleo y las consecuencias que pueda traer en un futuro cercano. Gracias por estar con nosotros en CNN Dinero. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.